Exacto. Bíblicamente, el espacio de estudio de la palabra del Señor, donde todos aprendemos acerca de las cosas maravillosas que el Señor tiene para nuestra vida. Bienvenido a este estudio nuevamente. Hoy, entonces, vamos con un nuevo tema. Ya hemos estado en esta sección de preguntas y respuestas que hemos llevado varias. Ahora, hoy vamos a ir a la quinta pregunta. Vuelvo a repetir, es un tema que hemos estudiado en la iglesia, pero no está de más poder repasar lo que hemos aprendido. Entonces, la pregunta número 5 que vamos a estar viendo en este día, ponga ahí atención, dice así: ¿puedo hacer un pacto con Dios como cristiano? ¿Puedo hacer un pacto con Dios? No sé si usted esto lo ha escuchado, donde hay iglesias, hay muchas veces hasta en la radio, podemos escuchar de personas que nos piden que nosotros pactemos con Dios, que podamos de alguna forma traer un dinero, por ejemplo, traer dinero a la casa del Señor, porque de esa forma estamos haciendo un pacto con Dios diciéndole: Señor, yo coloco este dinero para que tú me bendigas en esto otro. Entonces, muchas congregaciones utilizan el pactar con Dios, hacer un pacto, traer el pacto a la casa del Señor, traer un pacto, principalmente se utiliza en dinero, ¿ya? Entonces, para que usted se pueda hacer una correcta idea, voy a presentarle el siguiente video, ¿ya? Que es a modo de ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo donde la gente hace pacto en dinero con Dios en una congregación, en una iglesia, para que Dios les dé lo que ellos quieren. Es decir, ellos toman la iniciativa y con eso, de alguna forma, como que obligan a Dios a que les responda por ese pacto. Ellos entonces ponen sus reglas porque ellos dicen: bueno, yo voy a traer este dinero y para que Dios me bendiga en esto, y son puntuales, son bien específicos en pedir una sanidad, una oportunidad de trabajo, etcétera. Entonces, para que veamos que esto sucede, que es real, yo he buscado un video para que ustedes puedan ver a qué es lo que me refiero con esto del pacto. Vamos allá. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Hace 8 días yo di mi testimonio de cómo Dios me dio la semilla para el pacto que hice. Yo hice el pacto grande y el pacto de los 3,000 pesos, porque yo estaba pidiendo cosas y yo le pedí al Señor que me lo confirmara, y de manera sobrenatural me llegó la semilla. El miércoles el Señor obró divinamente, me pagaron mi jubilación, y a como salí del banco vine, porque el enemigo, yo les quiero decir a todos los que le pactaron, quizás tengan el dinero en la mano y el enemigo les empieza a decir cosas: lo puedes usar para esto, lo puedes usar para el otro. No toquen el pacto, hermano. El pacto, Dios se va a derramar en ustedes. Créanle, pacten, que Dios se va a derramar. Muchas gracias. Dios la bendiga. Ahí está. El
Pacten, hermanos. Se da cuenta de que esta persona, vamos a decir una hermana, a lo mejor ella, digamos, de buena fe, hace esto. Ella trae su pacto para que Dios le pueda retribuir en algo. Entonces, vamos a ir entonces a estudiar este tema y quise traer ese video para que usted pudiera hacerse una idea correcta de a qué es lo que me estoy refiriendo. Un pacto, la definición de pacto es un acuerdo entre dos o más personas que se obligan mutuamente a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. Un pacto también, como sinónimo, podemos decir que es un convenio, es un contrato o es un tratado. Por ejemplo, los países hacen tratados. No sé si usted ha escuchado esa frase, un tratado, que quiere decir que hay un marco legal, hay un documento donde se establecen las condiciones, qué es lo que hace una parte, a qué se compromete la otra, y cuando ambos se ponen de acuerdo, se sella, ¿cierto?, con las firmas de un contrato. Por ejemplo, usted para comprarse una casa tiene que hacer un contrato, para pedir un crédito tiene que hacer un contrato, porque es entre dos partes, ¿no? Dos personas, dos entidades, se hace un pacto. Yo creo que eso queda muy claro. Pero en el pacto bíblico también existen los pactos bíblicos, que es un convenio que expresa la relación especial de Jehová o Dios con su pueblo. Amén. La palabra pacto en el Antiguo Testamento viene del hebreo berit, que se encuentra en 285 veces en el Antiguo Testamento, y del griego diateque, que está 33 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, la palabra pacto es una palabra que está en la Biblia y está muchas veces en la Biblia. Por lo tanto, tiene apoyo, tiene asidero, ¿ya? Tiene un fundamento la palabra pacto dentro de la Escritura, dentro tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Según la Biblia, existen dos tipos de pactos, ¿ya? Lo que la Biblia expresa es un pacto entre hombre y hombre, y cuando digo hombre puede ser mujer o naciones, ¿ya? Digamos, para decirlo de alguna forma para que usted me entienda, es entre humanos, no hermanos, humanos, ¿ya? Entre hombre a hombre. Y existe el otro pacto, el otro tipo, que es entre Dios y el hombre, ¿ya? Entonces, dos tipos de pacto, hombre a hombre y Dios a hombre, ¿ya? Ahora, dentro de los pactos de hombre a hombre, encontramos muchos pactos de tipo de matrimonio, pactos familiares, pactos de amistad. Por ejemplo, el famoso pacto de amistad entre David y Jonatán, ¿se acuerda? Ahí hay una cita ahí, 1 Samuel 18 del 1 al 4, el verso 2 y 3 de 1 Samuel 18 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. ¿Ve? Ahí hay un tipo de pacto de amistad entre Jonatán y David, es decir, entre hombre a hombre. ¿Ya? Hay pactos de propiedad, según Génesis 21, del 22 al 34. Hay pactos políticos, por ejemplo, 2 Samuel, capítulo 3, del 12 al 21. Por ejemplo, ahí, en político, en 2 Samuel, capítulo 3, versos 12 y 13, dice: entonces envió Abner mensajero a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: ven, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Ahí hay un pacto, un acuerdo político, ya entre como dos naciones, entre David y Abner. Entonces, ahí hay un pacto político, hay un contrato, un acuerdo entre hombre a hombre. Hay pactos de liberación, por ejemplo, liberación de esclavos, ahí en Jeremías capítulo 34 del 8 al 22. Hay pactos monárquicos de reyes, como lo establece Ezequiel capítulo 17, verso 11 al 21, ¿ya? Entonces ahí hay algunos ejemplos de pactos entre personas, por decirlo. Yo creo que esa es la mejor definición. Pactos entre personas. Ahí yo puse de hombre a hombre,
pero es pacto entre personas de distinto tipo, de matrimonio, familiares, amistad, de propiedad, políticos, de liberación de esclavos, monárquicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente la palabra de Dios establece que es posible que entre dos personas se puedan hacer un pacto o un contrato. ¿Cómo no? De hecho, nosotros lo hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Usted establece un pacto entre, por ejemplo, la empresa y usted. La empresa hace un contrato. ¿Y el contrato qué dice? Que la empresa se obliga a pagarle una remuneración y usted se obliga a prestar un servicio o un trabajo, ¿cierto? Entonces, ahí cada cual tiene condiciones el contrato y cada cual se obliga mutuamente a cumplir ese contrato o ese pacto. ¿Sí? Queda, yo creo que clarísimo, ¿cierto? El tema de los pactos, digamos, terrenales o entre personas o entre instituciones, que aquí no está incluido Dios, aquí no está Dios de por medio en este tipo de pacto o este tipo de contrato. Pero la palabra del Señor también habla acerca de otro tipo de pactos, ¿ya? Que no son entre personas o no son pactos terrenales, sino que son pactos, como dice ahí la imagen, entre Dios y el hombre. Pactos entre Dios y el hombre, ¿ya? Acuérdense, estamos viendo dos tipos de pactos, entre personas y entre Dios y las personas. Y aquí usted está viendo varios tipos o varios ejemplos de personas bíblicas en las cuales Dios hizo un pacto. Está clarísimo el pacto de Dios con Adán, ahí está la cita, Oseas 6:7, el pacto con Noé, clásico el pacto con Noé, ¿se acuerda usted del arco iris, etcétera? Por ejemplo, Génesis 6, verso 18 y el 22 dice: «Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo». Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Atención con eso, hizo todo lo que Dios le mandó a Noé. Tenemos con Abraham, por ejemplo, Génesis 17, del 7 al 27, Génesis 15, que habla de que con Abraham también Dios hizo un pacto. Dice: «Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros». Y dice que en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa. Tenemos el pacto que Dios hizo con Israel, el pacto que Dios hizo con David y el pacto que Dios hace con los creyentes, con todos nosotros, porque Mateo 26, del 28 al 29 dice, cuando están en la cena, ¿se acuerda? En la última cena, Jesús dice: «Porque esto es mi sangre del nuevo pacto». ¿Se acuerdan de esa cita? Que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Entonces, vimos anteriormente la lámina que decía pactos entre personas y ahora vimos otra lámina que usted está viendo en este momento, donde Dios hace un pacto con el hombre. Dios hace un pacto con el hombre. Pero si usted analiza todos estos ejemplos que yo le he dado de pactos que Dios hizo con el hombre, siempre la iniciativa del pacto la tuvo Dios. Siempre la iniciativa del pacto la tuvo Dios. Es decir, Dios decidió hacer un pacto. De todos estos ejemplos que hemos visto, Adán, Noé, Abraham, ni uno de ellos le dijo: «Dios, voy a hacer un pacto contigo». Eso usted jamás lo va a encontrar en la Biblia. Que estos hombres hayan dicho: «Señor, Dios, voy a hacer este pacto contigo. Si tú haces esto, yo voy a hacer esto otro». No, eso no existe. No existe en la Biblia. Lo que existe es que Dios decidió hacer un pacto con el hombre. Dio sus órdenes y el hombre obedeció. Noé obedeció. Abraham obedeció. David obedeció. Y los creyentes debemos obedecer al pacto de Dios. Dios no le pregunta al hombre. Dios no le dice: «Abraham, ¿quieres que hagamos un pacto?». Noé, ¿quieres que hagamos un pacto? No, porque Dios es soberano y Él decide hacer un pacto. Él, en su soberanía,
en su dominio está el poder hacer un pacto. La estructura de un pacto, como ya hemos estado hablando, quiere decir cuáles son los pasos de lo que la Biblia establece de los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Como les decía, primero, Dios decide hacer un pacto. Dios decidió hacerlo con Adán, Dios decidió hacerlo con Abraham, Dios decidió hacerlo con Israel. No le preguntó al hombre, sino que Dios decidió hacer un pacto. En este pacto, Dios establece las reglas. El hombre no establece reglas. El hombre no le pone condiciones a Dios. El hombre no le dice, ya Dios, si tú me dices que yo haga esto, pero yo también te pido que tú hagas esto otro. Eso sería una falta de respeto hacia nuestro Dios. Por eso Dios establece las reglas. Y el hombre debe aceptar el pacto. Y hay dos condiciones. Si el hombre acepta el pacto, pero si obedece, hay bendición. Y si desobedece, hay consecuencias. Ahí hay algunas citas bíblicas. Si usted quiere tomar apunte de esas citas bíblicas, de qué es lo que es un pacto, ¿ya? Para que nos situemos, hermanos, para que nos ubiquemos quiénes somos en medio del pacto que Dios ha decidido hacer con sus creyentes. Dios nunca le preguntó al creyente si quería hacer un pacto. Dios dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios decidió amar al hombre. Dios decidió enviar a su Hijo. Dios decidió dar la vida eterna a los creyentes. Dios no nos ha preguntado qué nos parece o qué cosas podemos hacer nosotros, qué podemos aportar al contrato, qué podemos aportar al pacto, nada. La palabra de Dios dice solamente el que creyere, ¿cierto? Ese será salvo. Y la salvación es gratuita, porque nosotros nada podemos aportar al contrato. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Ninguna de mis obras podría a mí darme la salvación. Por eso el pacto es de Dios. Dios lo decidió. Él puso sus condiciones. Él puso las reglas y nosotros como su pueblo debemos obedecer las reglas que Dios ha puesto para nosotros. Entonces, en el pacto de Dios con el hombre, como ya les decía, Dios decide hacer un pacto. Dios establece sus reglas y el hombre no puede poner condiciones, hermano. No podemos ponerle condiciones a Dios. Y si usted no me cree, vamos a ver a continuación lo que la palabra de Dios dice acerca de este tipo de cosas, de lo que es Dios para nosotros. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Esa palabra es importante, hermano. ¿Qué significa que no toma cohecho? Que no acepta coimas, no acepta sobornos. A Dios yo no le puedo decir, mira Dios, te tengo una ofrenda y si tú me das esto, yo te voy a dar este dinero. O personas que muchas veces, no sé si usted lo ha visto, que se arrastran en una peregrinación y rompen su cuerpo y se arrastran y van como con los codos en el suelo, en el pavimento, en el calor. No sé si usted lo ha visto, como queriendo ellos, mira Dios, mira lo que hago por ti. Nosotros conocemos lo que son las mandas, ¿no? Voy a hacer una manda para que Dios me pueda responder esta petición. Voy a obligar a Dios, yo voy a hacer esto y le voy a pedir esto que Dios me haga a mí. Lo voy a obligar, yo pongo esta parte del contrato y Dios va a tener que hacer esto. No, hermanos, Dios es soberano. Él no toma cohecho. No puedo coimear a Dios, no lo puedo sobornar. Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Y ese es tu Dios, hermano. Ese es tu Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ageo 2:8. Mire, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Si toda la plata y todo el oro es de Dios, ¿podríamos hacer un pacto con Dios que incluya darle dinero a modo de cambio?
Pues, es que, hermano, hacer un pacto con Dios en estos términos es no conocer quién es Dios, es no conocer quién es Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, mía es la plata, mío es el oro. ¿Qué podría yo ofrecerle? La palabra de Dios dice, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. ¿Se acuerda de esa cita? De lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ubicarnos. La palabra de Dios nos manda simplemente a obedecer, a ser humildes. Dice 1 Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. No saco nada con hacer sacrificio, con hacer cosas o dar, como dice allá en el libro de Corintios, capítulo 13, cuando dice, si yo diere todos mis bienes y diese mi cuerpo para ser quemado, dice, pero si no tengo amor, de nada soy como un címbalo que resuena, ¿cierto? Que retiñe. Por eso, más que todas esas cosas, lo mejor es obedecer a Dios. Y si hemos de darle algo a Dios, por ejemplo, en dinero, que sea por agradecimiento, que sea una ofrenda de amor, de agradecimiento a Dios. Dice que Dios ama al dador alegre, aquel que da no por necesidad. ¿Qué significa eso? El que da no le da a Dios para que Dios le devuelva algo, porque como está necesitado, yo le doy algo, ni tampoco sintiendo la ofrenda, sino que Dios ama a ese dador que lo da para Dios con un corazón agradecido, rebosante de agradecimiento. Antes de hacer alarde con el pacto, lo primordial es ser obediente a Dios. Lo mejor es obedecer los mandamientos de Dios y eso garantiza sus bendiciones a nuestro favor. La palabra de Dios dice, o no veis las aves, yo siempre digo esto, hermano, se va a reír a lo mejor, o no veis las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, no guardan en granero, y Dios tiene cuidado de ellos, cuánto más vosotros, que sois de mayor estima. Gloria a Dios, y que veamos las rosas, ¿cierto? Las flores, cómo Dios las viste, aún mejor que Salomón, que el rey Salomón. Así somos nosotros para Dios, hermano. No necesitamos hacer una transferencia o una transacción con Dios de ofrecerle cosas que Dios ya la ha garantizado para su pueblo, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él es tu ayudador, que Él es tu protector, que aunque vengan momentos de duda en tu mente, cuando estás pasando momentos de angustia, pasando momentos de aflicción, quizás tu mente te susurra al oído que Dios quizás no está contigo, ¿dónde está Dios? Pero Dios nos ha establecido para nosotros la fe, la confianza inquebrantable de que Dios tiene control sobre nuestras vidas y que no necesitamos hacer un pacto con Dios porque el pacto Dios ya lo hizo con su pueblo cuando envió a su Hijo. Dice que Él hizo un nuevo testamento, hizo un nuevo pacto, hizo un nuevo contrato y ese contrato es real, es genuino y es un fundamento establecido en su palabra que es real. Y no necesitamos de nuevos pactos o pactos puntuales o condiciones o contratos o tratos especiales, sino que debemos confiar en lo que ya está en su palabra y eso nos basta y nos sobra. Iglesia en el Señor, hermano, hermana, que a través de esta palabra te puedas afianzar en el conocimiento, en la fe inconmovible acerca de lo que es Dios. Una otra cita que también la dije hace un momento, Primera de Crónicas 29:14, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Quieres sobornar a Dios con algo que incluso le pertenece a Él? Queremos darle algo a Dios, algo que todo es de Él. Dice que del cielo y la tierra es su plenitud, hermano. ¿Qué podríamos darle? ¿Qué podríamos darle nosotros a Dios para poder sobornarlo, para poder coimear a Dios? Disculpe la palabra quizás, pero no podemos, hermanos, si tenemos que nosotros ubicarnos, ubícate, hermanos. Si tú estás pensando en pactar con Dios, estás equivocado. El pacto de Dios ya lo hizo y es uno y con ese basta para la eternidad. Dice Daniel 4:35, un texto que siempre lo traigo a colación, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Le vas a pedir explicaciones a Dios?
¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué no responde? Nosotros somos criatura hechura de sus manos, pero debemos ser con un corazón humilde. Romanos 9:20 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ubiquémonos, hermano. Somos barro en manos del alfarero y él decide hacer con nosotros como él quiera. Nosotros tomados de su mano, esperando de él las bendiciones. Gloria a Dios. Si yo quisiera hacer un pacto con Dios, querría decir que le voy a poner condiciones, que le voy a poner reglas a Dios. ¿Y sabe qué? Es Dios quien pone las reglas. Es Dios quien pone las condiciones. Por ningún motivo podemos hacer un pacto con Dios, hermano. Porque el pacto que Dios hizo con nosotros cuando envió a su Hijo Jesucristo es vasto, es completo, es pleno, cubre todas nuestras necesidades, cubre todas nuestras enfermedades y nos da esperanza de vida eterna. Gloria a Dios. Si tú lo crees, eres bendecido. Gloria a Dios. Si tú lo crees, eres bendecido para la gloria del Señor. Como decía, si quisiera hacer un pacto con Dios, querría decir que le pondré mis reglas y condiciones a Dios. Pero sin embargo, siempre ha sido el pacto con Dios. Es Dios quien pone las reglas y quien pone las condiciones y nosotros solo obedecemos.